Dottoressa Camilla Vergara, grazie mille di aver accettato il mio invito. Lei è politologa, giurista e ricercatrice cilena all'Università di Cambridge, di Regno Unito. La ringrazio per aver accettato il mio invito e diciamo che partirei appunto ragionando un po' sul suo libro più importante, che è questo Corruzione sistemica, e chiedendole appunto di fare un po' il punto della situazione. Io inizierei appunto parlando proprio di questa sistemica, questo termine che appunto lei dice non essere una corruzione normale, di una corruzione basata diciamo sulla singola figura umana, quindi del politico oppure di un apparato singolo, ma proprio una questione globale, sistemica. Quindi le chiederei appunto di precisare questo termine e come mai appunto ha deciso di intitolare così questo suo libro. Muchas gracias, David, por esta invitación. Es un honor estar aquí y hablar de la corrupción sistémica. Como tú bien dijiste, la corrupción sistémica es distinta de la corrupción individual, personal. Nosotros desde el siglo XVII, desde de la era más moderna, nosotros todo lo concebimos de manera individual. Es decir, cuando nosotros hablamos de corrupción, siempre hablamos de individuos, de un nexo entre lo privado y lo público, agentes que básicamente se sirven a sí mismos de una manera que es ilegal, ¿ya? Y eso es importante, que es rompen la ley, quiebran la ley. Sin embargo, nosotros no tenemos el entendimiento de la ley corrupta. Para nosotros la ley nunca es corrupta. La ley es lo que marca lo que es corrupto y lo que no es corrupto. Sin embargo, en la antigüedad, la ley no era necesariamente algo bueno o que básicamente iba hacia el beneficio de la mayoría, sino que era entendido, por lo menos desde el pensamiento de Maquiavelo, era entendida la ley como una herramienta que era hecha a través del conflicto entre la élite y el pueblo, y el resultado de ese conflicto institucional, de esa discusión, de ese conflicto, emanaba una ley buena. Pero si una ley no era hecha a través del conflicto, pero era impuesta desde las élites, él decía lo más probable es que esa ley sea corrupta y que vaya en el fondo hacia un vehículo para la corrupción. Y cuando nosotros hablamos hoy de corrupción sistémica, tiene que ver con el orden constitucional, en el sentido de que hoy día nosotros entendemos que las leyes son buenas porque siguen un procedimiento específico. Van al Parlamento, ¿no es cierto? Empieza la Cámara Baja, luego el Senado o el presidente inicia, luego el presidente firma y se hace ley. Y esa ley es supuestamente buena, porque se hizo a través de un procedimiento correcto. Sin embargo, esa ley puede ir al beneficio de los pocos y no de la mayoría. Puede ir a aplastar a la mayoría, a reprimir a la mayoría, a oprimirla. Entonces, nosotros no tenemos cómo diferenciar una ley que es buena, que beneficia a la mayoría, de una que es mala y que va al beneficio de los pocos. Y hoy día, como tenemos nuestros organismos, nuestro Congreso, parlamentos, están cooptados por las oligarquías, ya que a través de las campañas políticas, a través de los favores, eso hace que los órganos representativos tiendan a legislar para el beneficio de los pocos en vez de los muchos. Entonces, esto es lo que yo llamo corrupción sistémica, cuando el sistema, cuando las leyes están hechas para el beneficio de unos pocos en desmedro de la mayoría. Y eso es algo que tenemos que reformularlo, ¿no? Es algo que no existe en nuestro vocabulario.
Allora, le chiederei adesso invece di spiegare come è avvenuta questa degenerazione della democrazia nel nostro paese e anche nei paesi, diciamo, europei, la sua riflessione internazionale, però so che appunto ha anche attenzione per l'Europa, quindi le chiedo qual è il suo punto di vista di questo principio di corruzione che si è degenerato così anche a livello della democracia, quella più ordinaria. Esa es una muy buena pregunta, ya que tiene que ver con esta forma, este proceso de degradación de los sistemas. En la antigüedad había una fusión entre el orden constitucional o las teorías, ya la política y la naturaleza, la physis. Entonces era entendido que aunque eran órdenes artificiales, hechos por los humanos, estos también se degradan. ¿Ya? Esto se debe a que cada orden constitucional permite un grado de libertad. Y ese grado de libertad hace que nosotros, los humanos, que somos muy inteligentes, nos tratemos de saltar las reglas, tratemos de hacer las reglas para nuestro propio beneficio. Entonces, los antiguos dicen que, y esto yo sigo a Maquiavelo, que aunque uno tenga reglas buenas o un sistema bueno, como el sistema representativo, inevitablemente tiende a degenerarse, ya que las personas se olvidan que tienen que legislar para la mayoría, empiezan a legislar para ellos y eso causa que la democracia, que es el gobierno del pueblo, del demos, ¿ya? De la mayoría, es un gobierno que es elegido por la mayoría y por ende, si ese gobierno no sirve a la mayoría, no beneficia a la mayoría, entonces podemos ver que ese gobierno se ha ido degradando. En Europa, esta degradación se estancó, podría decirse, o se paró por un tiempo temporalmente luego del periodo de las guerras, ya que ahí el estado de bienestar se expande y eso hace que da lo mismo quien esté en el gobierno, siempre ese estado de bienestar va a servir por lo menos a la mayoría. Y vemos que en Europa la distribución del ingreso y de la riqueza es más equitativo que en el resto del mundo, ¿ya? Sin embargo, con las reformas neoliberales que vienen en Latinoamérica, en Estados Unidos, luego Inglaterra, en todos, y se empieza a expandir, esto también llega al corazón de Europa. Y la austeridad llega al corazón de Europa y eso hace que esas medidas que son de austeridad y que vienen a cortar los beneficios, hace que la mayoría no se vea beneficiada en la misma proporción, por lo menos, que las élites. Y aquí estamos hablando de los súper ricos, el 1%. Entonces vemos que incluso en los estados de bienestar de Europa, los gobiernos representativos que están elegidos por las mayorías no benefician a las mayorías. Entonces vemos que desde un origen, si vemos desde el origen constitucional, la forma en que estaba trazado este sistema era para no permitir que las masas, que la mayoría de pobres básicamente viniera a reclamar propiedad y que viniera a pedir redistribución. Entonces era para mantener más o menos todo en armonía y tranquilo, por así decirlo. Hoy, con el avance del neoliberalismo y la privatización, la austeridad, este balance entre las élites y el pueblo empieza a desbalancearse, ¿ya? Empieza a beneficiar más a los súper ricos que a la mayoría, y en eso estamos en este trayecto, en que nuestras democracias se están empezando a degradar rápidamente y no tenemos forma de parar esta degradazione. E il neoliberismo che adesso è anche una forma, come dire, di pensiero che esiste anche al di là dell'economia. E io volevo sapere da lei se secondo
la sua riflessione, questa visione del mondo ha ancora tanto tempo, nel senso se questo, come dire, continuerà a essere questa la visione, cioè la visione neoliberale, ordoliberista ancora di più, che noi qui in Italia sperimentiamo, anche perché il governo che abbiamo adesso, Mario Draghi, è uno degli esponenti principali di questo sistema di pensiero. Però appunto la domanda era come vedi possibile una soluzione a questa visione delle cose? Primero que todo, hay que recordar que el neoliberalismo nace en la periferia, en Chile. Primera vez que se prueba estas medidas neoliberales de austeridad, de privatización, de Estado mínimo, ya de impuestos bajos, de tarifas bajas para estar abiertos al mercado. Eso empieza en 1973 con el golpe militar en contra de Salvador Allende en Chile y luego con la dictadura de Augusto Pinochet. Y aquí en Chile se prueba, se hace un laboratorio, porque estaba bajo las armas, ¿no es cierto? No se podía votar, no había libertad, entonces por ende se podían probar las medidas neoliberales más radicales en este laboratorio. Y esto luego se copia en Inglaterra y en Estados Unidos con Margaret Thatcher y Ronald Reagan. Y luego se expande porque el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial empiezan a requerir a las economías en desarrollo que implementen estas medidas neoliberales que tienen que ver con la reducción del Estado, con la baja de las tarifas, la baja de impuestos para hacer más fácil los negocios, ¿ya? Y esto lo imponen si es que estas naciones quieren crédito. Entonces, si las naciones quieren dinero, ya para poder desarrollarse, entonces tienen que implementar estas medidas. Entonces se expanden por todo el mundo y finalmente llegan a Europa. Y esta es más allá de un pensamiento, sino que es una ideología que es empujada por las élites económicas, porque es a las élites económicas a las que le beneficia este sistema. Y este sistema, como se basa en la privatización y en la apertura, hace que haya un crecimiento acelerado de la economía, ¿ya? 6, 7% anual, incluso más de eso. Pero el problema es que todo ese crecimiento, toda esa riqueza nacional es apropiada desproporcionadamente por el 10% más rico. Entonces tenemos que hoy día en Latinoamérica más o menos el 75% de la riqueza nacional es apropiada por el 10% más rico del país. Y el 50% más pobre del país no tiene ninguna propiedad e incluso está en negativo, debe, ya está endeudada. Entonces eso es más o menos la visión neoliberal en que se produce un crecimiento económico para poder apropiar y supuestamente la ideología dice que los súper ricos van a invertir y van a crear empleo, ¿ya? Y eso básicamente no sucede. Los súper ricos agarran este dinero, lo ponen en el sector financiero y empiezan a rentar del sector financiero sin realmente ayudar a desarrollar los países. ¿Cómo podemos ir en contra de esto? ¿Cómo podemos desmantelar este sistema neoliberal que está en todos lados? Yo diría con poder popular, es la única forma, ya que las élites son en su mayoría neoliberales, y si no son neoliberales, están muy asustadas de ir en contra de la inversión, ya que siempre por lo menos en las últimas 2 décadas, se ha visto que el crecimiento económico es la medición de qué tan bueno es un gobierno. Si la economía crece, el gobierno en el fondo se mantiene en el poder. Pero si la economía decrece, es ahí donde esa persona quizás no va a salir elegida, va a ser votada del gobierno. Entonces, por ende, aunque
un representante sea no liberal y quiera cambiar el sistema, es muy difícil cambiar el sistema dentro del sistema electoral que va en contra de estas nuevas medidas. Entonces, por ende, hay que darle poder a las personas. En Chile estamos tratando de incorporar la formalización de asambleas, cabildos, consejos, organizaciones comunitarias que nacen a nivel local y para que tengan poder para poder luchar en contra del neoliberalismo desde la comunidad. Entonces, por ejemplo, si tenemos un Estado que quiere privatizar el agua, por ejemplo, y que quiere dar en concesión los minerales, por ejemplo, de una comunidad, esa comunidad hoy no tiene ninguna forma de frenar ese neoliberalismo. En cambio, si esa comunidad tiene un derecho a iniciativa legal o a veto de contratos, es ahí donde el neoliberalismo va a encontrar un límite, en las personas, en las comunidades que se van a defender a sí mismas. Entonces, por ende, para ir en contra del neoliberalismo, no tenemos que cambiar las cúpulas. No es ahí donde está el cambio, no es en los representantes, sino que es en las personas comunes y corrientes. Y quiero dar un ejemplo último acerca del calentamiento global, el cambio climático. Hoy día estamos básicamente al borde del ecocidio, y hay varias especies que no existen, hay varias que están en proceso de extinción, los hielos están derritiendo y los gobiernos representativos no han hecho absolutamente nada. Se juntan y, como dice Greta Thunberg, hacen bla, bla, bla y hablan de cortar las emisiones, de unas proyecciones a 2050, quizás a 40, 50 años más, pero el problema es ahora. La única forma en que el cambio climático realmente va a ser frenado va a ser también desde la localidad, donde las personas sufren el cambio climático y pueden oponerse a medidas que van a profundizar este sistema neoliberal que es extractivista, que trata de extraer de la tierra, de las personas, para acumular en el 1%. Quindi abbiamo bisogno di una rivoluzione dal basso, direi, non una diciamo, forma soltanto di riforme che cambiano, ma proprio una rivoluzione radicale, un cambiamento totale. Qui abbiamo appunto la parola anche oligarchia, questo termine che viene fuori anche nel sottotitolo del libro, no? Idee costituzionali per una repubblica anti-oligarchica. Allora io chiederei di precisare chi sono gli oligarchi oggi che governano il mondo. La oligarquía, bueno, el concepto se compone de dos palabras: óligo, que significa pocos, y arquía, que significa control o poder. Entonces, cuando nosotros hablamos de la oligarquía, son los pocos que tienen el poder. Y hay varios libros que hablan del tema, y se puede ver la oligarquía de una manera material, solamente que son los ricos, y lo otro es la oligarquía que tiene el poder político. Hoy día tenemos una oligarquía que tiene los dos. No son ellos los que gobiernan, pero sí le pagan a los que gobiernan. Entonces, por ende, los que gobiernan sirven a la oligarquía. Entonces, cuando nosotros hablamos de los cambios hoy, tú bien lo refieres, que es un cambio revolucionario que se necesita. Sin embargo, no necesitamos una revolución para llevar a cabo estos cambios revolucionarios, ya que nuevamente tomando a Maquiavelo, quien cree que es mejor aproximarse de una manera parcial, integrar algo nuevo para cambiar el orden y no cambiar el orden completo, porque para él eliminar a la oligarquía es imposible. La oligarquía, entendida como los pocos que tienen más recursos, más poder, más conocimiento, siempre va a existir. Siempre va a existir una división entre los pocos y los muchos.
Puede ser una división material o política o religiosa o intelectual, pero siempre va a haber algo, una diferencia. Y con el tiempo esa diferencia va creciendo con el tiempo, ¿ya? Entonces, lo que Maquiavelo dice que para poder ir en contra de la oligarquía, uno tiene que crear instituciones y mecanismos que vayan a limitar a la oligarquía. Entonces es un pensamiento realista, es decir, hoy día hay oligarquía, ha habido oligarquía desde la antigua Grecia y la antigua Roma hasta hoy. Es transhistórica y transnacional la oligarquía. No se puede eliminar. Entonces la forma realista de lidiar con la oligarquía es crear instituciones para limitarla. Entonces es ahí donde el poder popular entra. Hoy día, a diferencia de la Florencia de Maquiavelo, ¿ya? A diferencia de la Roma de la antigüedad, los países hoy, las constituciones hoy, no tienen instituciones populares, solamente tienen instituciones elegidas, representativas, donde nosotros autorizamos a otros para que gobiernen. Entonces, cuando pensamos en una república antioligárquica, tenemos que incorporar un poder popular donde las personas puedan realmente ejercer el poder y también límites a la oligarquía, límites como por ejemplo un techo para la acumulación, un impuesto a la riqueza, donde haya un máximo de sueldo, por ejemplo, entre la clase trabajadora y los que administran, por ejemplo, que haya una equidad. Hoy día no existe límite, hoy día no hay límite para todo salvo para la acumulación de riquezas. Entonces, cuando estamos pensando en una república antioligárquica, tenemos que pensar en un modo modular, en una especie de constitución mosaico, en que hay varios pedazos y que nosotros podemos incorporar actores nuevos, como el pueblo, como una institución, por ejemplo, para defender al pueblo, para que sea una institución autónoma, que no sea representativa, que no vaya con campaña política, que no haya dinero de por medio, ¿ya? Y no tratar de reformar lo que existe, no tratar de ponerle límites a las personas que ya están elegidas, porque eso realmente no sirve. Ellos se saltan los límites. Entonces hay que incorporar un nuevo actor con herramientas suficientes para poder frenar el avance de la oligarquia. Come si inserisce invece il discorso della digitalizzazione, della visione anche invisibile della realtà, che la società piano piano sta sempre di più andando a, come dire, a integrare sia nel mondo delle persone, il web diventa sempre più un dato a cui tenere conto, e però anche a livello politico, di biopolitica, si è parlato molto anche a livello della pandemia, di quello che è successo in questi ultimi 2 anni. Come si inserisce questo discorso all'interno di questa sua trattazione? Esa es una pregunta muy interesante, ya que la tecnología y la era digital es un arma de doble filo, tiene una moneda de dos caras. Por un lado está todo el tema de la biopolítica, de que con la tecnología el Estado puede llegar incluso más profundo, ¿ya? Y puede controlarnos de manera mucho más eficiente que antes. Puede contabilizar, tiene nuestros datos, tiene desde nuestra presión cardíaca, ya todo puede tenerlo. En China, por ejemplo, hay un app que si uno pide comida por delivery, puede ver incluso la temperatura, si tienes ese delivery person, esa persona tiene fiebre o no, por ejemplo. Uno puede hacerle rating, y es distópico, ¿ya? En ese sentido, es un arma muy poderosa para un Estado que puede controlar muy eficientemente a su población. Pero por el otro lado, la tecnología también nos ha conectado. Y quiero aquí dar el ejemplo de cómo la clase trabajadora y cómo Marx vio el lugar de trabajo, la fábrica, como un lugar revolucionario,
ya que los trabajadores estaban juntos y tenían que, en el fondo estaban conversando y de ahí podían organizar y luchar en contra y a favor de sus derechos, ¿ya? Entonces, lo mismo pasa hoy día en la pandemia, y esto es muy interesante, ya que en Chile estaba justo, sucedió el levantamiento popular de octubre de 2019, ¿ya? Que hay un estallido social en que las personas se levantan, empiezan a pelear en contra del Estado, y hay mucha organización de base, muchas asambleas, muchas organizaciones que se juntan diariamente, mucha efervescencia social. Viene la pandemia y eso inmediatamente no se pudo hacer, ya que uno no podía juntarse en persona con otros. Sin embargo, la tecnología y nos fuerza. En el fondo, la pandemia nos ayuda porque viene Zoom, viene StreamYard, viene Jitsi, viene todas estas otras plataformas que son gratuitas, ya en que podemos conversar en territorios distintos. Entonces, lo que sucedió es que estas personas que se juntaban en la plaza de su comuna, ahora no se podían juntar físicamente, pero sí podían juntarse virtualmente, y no solamente con los vecinos de su comuna, sino con otros vecinos en otras partes de Chile. Entonces se logró una coordinación entre las asambleas de distintos lugares del país. Entonces hoy día, por ejemplo, yo pertenezco a un cabildo hay personas de 11 regiones de Chile, incluso personas en el extranjero, y nos juntamos una vez a la semana virtualmente y podemos organizar y planear. Y eso es algo que la tecnología nos ayuda y hace posible que la organización local también pueda ser transnacional y global, ya que si estamos organizados a nivel local, comunal, y podemos conectarnos, por ejemplo, con Italia, como estamos haciendo hoy, entonces podemos realmente luchar en contra de las oligarquías nacionales, que también son transnacionales. Hay empresas que están en todas partes del mundo, muchos lugares, entonces no se saca nada con luchar en contra de una empresa en un lugar, ya que se van a otro y están explotando en otro lado. Pero si podemos aunar fuerzas y luchar en contra de estas transnacionales en distintos lados, es ahí donde tenemos más posibilidades de avanzar y de limitar a estas oligarquías. Bene, quindi abbiamo due livelli, possiamo giocare sul livello materiale e il livello immateriale, però è importante mantenere vivo anche quello materiale. Oggi abbiamo invece forse anche un po' il rischio di perderci in questo limbo che è poi il livello, diciamo appunto, del digitale. Ci illudiamo forse di fare la rivoluzione scrivendo su internet, quando invece bisogna anche attivarsi fisicamente, credo io. Su questo punto, come sta procedendo l'operazione in Cile della Costituente? So che tu stai lavorando molto a scrivere anche un po' il progetto, e quindi ti chiederei di dirci due parole su questo e anche sulla figura di Gabriel Boric, che sappiamo che, diciamo, è stato eletto adesso di recente. Quindi Sí, creo que estás en lo correcto en que la tecnología también nos hace menos materiales, en el sentido de que creemos que hacemos una revolución desde Twitter, ¿ya? Y eso claramente no funciona. Hay que hacer las dos. Y hay un problema también con la brecha tecnológica. En Chile, por ejemplo, un 30% de la población no tiene acceso a Internet, no tiene. Entonces uno los deja fuera si hace solamente algo virtual. Entonces hay que hacerlo doble, hay que movilizar y hacer contacto material, y también el virtual, porque eso nos permite ir más allá de nuestras propias fronteras. Entonces muy importante, pero no hay que quedarse en la virtualidad. Y en términos de Chile, estamos en un proceso constituyente en que se están creando hoy las reglas. De hecho, en enero
se cierra el plazo para crear nuevos artículos. Ahora se están, todas las personas, en el fondo hay un doble proceso. Las personas comunes y corrientes pueden proponer iniciativas de artículos para la Constitución, pero deben conseguirse 15.000 firmas, 15.000 votos de personas para poder hacer esa iniciativa e ir a presentarla a la Convención Constitucional. La Convención, los representantes pueden escuchar, pueden sacar, modificar, pueden rechazar o pueden aprobar. Entonces, no es un poder vinculante, no es un poder que obligue, sino que simplemente es una sugerencia que el pueblo hace, ¿ya? Y por el otro lado, los convencionales, los representantes, también pueden incluir artículos, ¿ya? Entonces, en febrero, el próximo mes, van a tener todos los artículos propuestos y ahí se va a empezar a votar cuáles son los artículos de la nueva Constitución. Y muy interesante, los dos primeros iniciativas de representantes fue uno, declarar el cielo como un bien común, la atmósfera como un bien común, que es inapropiable, que no se puede vender, de que se tiene que proteger, de que, por ejemplo, la luz, las luminarias en las ciudades llegan a contaminar ese ambiente. Animales no pueden vivir. Nosotros hay que recordar que en Chile tenemos los sitios astronómicos más grandes del mundo, los telescopios más grandes del mundo, ya que tenemos el desierto más seco del mundo y es un desierto que queda en la altura, en las montañas. Entonces está más cerca del cielo. Entonces, por ende, se puede ver todo y las exploraciones del cielo son muy importantes. Entonces, el primer artículo que se presenta y se pasa y se aprueba en general es este artículo que determina que la atmósfera es un bien común. Entonces, por ende, no es un bien público, que es el Estado es dueño de la atmósfera, sino que es un bien común que no se puede apropiar, que es de todos. Entonces, muy importante. Y por el otro lado, se aprobó otra iniciativa importante que declara el Estado chileno como un Estado plurinacional, entre otras cosas. Y esto es algo nuevo para Europa, o sea, Europa es, en general, los países europeos son plurinacionales, pero sus constituciones no lo son. Y la plurinacionalidad no significa solamente reconocer las distintas naciones dentro del Estado, sino otorgarles autonomía a esas naciones, otorgarles soberanía de sus territorios, ¿ya? Y eso es algo que los pueblos originarios, los pueblos indígenas en Chile han estado luchando en contra del Estado centralista que ha existido hasta ahora. Entonces, este nuevo artículo dice que Chile es un Estado regional, donde van a haber regiones, y estas regiones van a tener autonomía territorial, autonomía administrativa, autonomía política, ¿ya? Y eso hace que sea un Estado realmente descentralizado. Eso es una declaración, de ahí a que se haga, ese es otro tema, pero eso es muy interesante ya que se está realmente innovando en términos de cómo los chilenos nos entendemos y cómo Chile se entiende como país, no como un país unitario, centralista, homogéneo, sino con todas estas naciones nuevas, que son antiguas, pero que hoy día son reconocidas y se les da en igualdad, ¿ya? Poder en igualdad. Entonces, eso es muy interesante. Sin embargo, cada artículo de la Constitución, de estos artículos que se proponen, tiene que ser aprobado por 2/3 de la Convención Constitucional. Es una supermayoría que fue impuesta por el gobierno de derecha que va saliendo de Sebastián Piñera, que viola los derechos humanos, que saca sus dineros a paraísos fiscales, ya una persona que realmente tiene una aprobación debajo del 10%. ¿Ya? Esta persona está en contra del proceso en sí mismo, ¿ya? Y por ende impuso una supermayoría de 2/3.
Y el problema es que la derecha, su partido, ya, su coalición, tiene más o menos un tercio de la convención. Entonces va a ser muy difícil poder pasar artículos que sean realmente transformadores sin la venia y sin la aprobación de la derecha o la exconcertación, que es esta coalición de centro-izquierda que también gobernó, pero es una centro-izquierda neoliberal, ¿ya? Y que está a favor de proteger lo que existe. Entonces va a ser una pelea difícil durante estos meses. La Constitución tiene que estar lista para septiembre. O sea, tenemos muy poco tiempo y es fast track, muy rápido. Y tenemos por otro lado el nuevo presidente, Gabriel Boric, quien fue elegido en diciembre, en una segunda vuelta. Él fue en contra, el opositor era José Antonio Kast, que es básicamente hijo de un soldado nazi y que fundó un partido de ultraderecha que se llama el Partido Republicano, copiando el Partido Republicano de Estados Unidos, ¿ya? Entonces es realmente, y claro, completamente fuera de lo común, en contra de los inmigrantes. Quería, por ejemplo, él propuso hacer una alianza regional para perseguir a los activistas de izquierda. Imagínense, o sea, en contra de los derechos humanos, quería salirse de las Naciones Unidas, de ese nivel de candidato. Y Gabriel Boric era el otro, y él es un dirigente estudiantil de 2011. En 2011 había un grupo de estudiantes que eran de las federaciones de estudiantes de las universidades que querían la educación gratuita, porque la educación, igual que en Estados Unidos, igual que en muchos otros lados, no en Europa, pero en muchos otros lados donde es una mercancía, la educación es carísima. Entonces, por ende, las personas se tienen que endeudar y las familias trabajadoras no pueden endeudarse para que sus hijos vayan a la universidad. Entonces, los líderes universitarios le pedían al Estado que hiciera la universidad gratuita para todas las personas. Y eso fue la movilización donde Gabriel Boric partió como un activista político. Luego él se convirtió en diputado de esta coalición que se llama el Frente Amplio. Y que tiene adentro un sector de centro izquierda, como más de ya izquierda, más cercano al Partido Comunista. Y hizo una coalición con el Partido Comunista y ganaron esta elección. Y él va a asumir en marzo. Pero el problema es que, bueno, si uno ve la biografía de Boric, uno dice, bueno, es un ex estudiante del movimiento estudiantil, revolucionario, ¿ya? Es el presidente más joven de Chile, nunca elegido, ¿ya? Entonces, hay muchas cosas que dan esperanza. Sin embargo, cuando uno ve el Congreso, cómo fue la elección del Congreso, uno ve que el Congreso está completamente dividido. La derecha tiene el 50% del Congreso. Entonces, por ende, él no va a poder pasar ninguna ley sin la aprobación de la derecha, lo que es muy peligroso, ya que él va a tener 4 años para estar en este gobierno de transición, que va a tener que implementar la nueva constitución, que se va a aprobar en septiembre, ¿ya? Se va a poner a referéndum en septiembre, y esa nueva constitución va a tener que decir, se tiene, por ejemplo, que hacer un servicio nacional de salud, por ejemplo. Entonces, eso va a requerir leyes, y si las leyes no se pasan en el Congreso, ¿qué se va a hacer? Y él, aunque haya sido un activista estudiantil en 2011, hoy día es una persona mucho más moderada, ¿ya? Madura en ese sentido, y que ha sido cooptado por la política de siempre, ¿ya? Entonces él dice que quiere transformación, pero a pasos cortos, y que quiere transformaciones responsables.
Entonces, estamos aquí viendo que todo este lenguaje de la transformación y de la juventud se viene a moderar y viene a limitarse por la realidad, en el fondo, la coyuntura política, en que no se va a poder avanzar. Entonces, aquí de nuevo, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a esperar 4 años a que bloqueen todas las leyes en el Congreso? No se va a poder, porque el pueblo se va a volver a levantar, ya que hay cosas, por ejemplo, el derecho a la vivienda, el derecho al agua, el derecho a la salud, el derecho a la pensión. Hoy día todo eso es privado y hay personas que viven en la miseria. Entonces hay muchas cosas que reparar en Chile. Entonces, si no se pasan leyes, eso no se va a poder reparar. Y ese sufrimiento no puede esperar 4 años a que se elija un nuevo Congreso. Entonces es ahí donde yo creo que sí se logra en la nueva Constitución tener mecanismos de participación popular en que las personas puedan iniciar leyes, ahí se puede hacer un bypass del Congreso y se puede avanzar. Pero eso ahí está por verse. Speriamo bene nella Costituzione cilena e noi in Italia invece speriamo nella nostra Costituzione perché come hai detto tu bene prima, l'Europa è formata di tanti stati, però come dire, ognuno ha la sua sovranità. E in questo momento però sappiamo che le dinamiche politiche sono anche governate da questi nuovi decreti di Green Pass, piuttosto che tante altre forme di governo della pandemia, però che sta prendendo anche poi sempre più una piega non tanto democratica, soprattutto nel nostro paese. Allora noi speriamo insieme, ecco, di vincere un po' anche questa sfida, cercando appunto di superare gli ostacoli che questo governo, soprattutto di Mario Draghi, oggi sta in qualche modo impedendo a determinate minoranze di vivere una vita democratica, un diritto alla libertà, diritto alla possibilità di andare a usare mezzi pubblici, di andare a lavorare. Noi abbiamo addirittura questo in Italia, non si può lavorare se non hai il Green Pass, se non hai determinate leggi. Ecco, la sofferenza forse di ogni nazione può essere diversa, però poi il sistema, ecco, neoliberale, il sistema mentale di alcune politiche poi alla fine si riflette in tutti i paesi nello stesso modo. Dobbiamo uscire forse da questa visione e cercare, ecco, come dicevi bene tu, di recuperare anche la parte del popolo. Quindi ti ringrazio molto, Camila Vergara, di questa conversazione con me e spero presto di rifarla. Sí, muchas gracias. Ojalá podamos vernos en persona para poder hacer la revolución en persona y no solamente en forma virtual. Muchas gracias. Grazie a te. Ciao. Chao, chao.